Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre introvertidos y extrovertidos. Y qué mejor que platicar con Ana Paula al respecto. Hola, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, aquí con un nuevo programa más que está súper interesante, este concepto de introvertidos y extrovertidos, y sobre todo porque al día de hoy creo que hay muchos prejuicios con respecto al tema y a lo mejor hasta estamos confundidos con qué es ser extrovertido o introvertido, y lo metemos como en un prejuicio de así tanto como machismo o feminismo, y creo que necesitamos muy mejor definirlo o redefinirlo porque pues socialmente ya lo tenemos como en un prejuicio. Entonces necesitaríamos hablar más de esto a lo mejor desde un concepto psicológico y social para poder ir resignificando estos conceptos que posiblemente pues necesitamos darles un nuevo significado y a lo mejor hasta nosotros estamos como conscientes de no, yo soy extrovertido o introvertido y a lo mejor es cierto o es falso, ¿no? Hay que platicarlo un poquito más y para eso pues hay que hablar este tipo de temas. Pues muchas gracias, Carlos. Perfecto. ¿Qué me puedes decir con respecto a la psicología? ¿Qué es ser extrovertido o introvertido? ¿Hay algún parámetro? Sí, claro, hay algunas evaluaciones que nos permiten identificar cómo nos sentimos más a gusto, si conviviendo con más personas o tratando de convivir con un menor número de personas o incluso tratando de tener momentos de soledad más amplios. En primer lugar, conviene recordar el contexto. Desde el siglo pasado, el sistema en general nos ha vendido la idea de que ser extrovertido está bien, ser introvertido está mal, ser extrovertido nos garantiza cierto éxito en la vida y ser introvertido nos garantiza muchas dificultades para tener éxito en la vida y para encontrar la felicidad. Entonces, ahorita platicaremos un poco por qué al sistema le convienen más en realidad los extrovertidos. Sin embargo, partiendo desde la parte biológica, tanto introvertidos como extrovertidos, o sea, todas las personas, evolutivamente hablando, tenemos miedo a la soledad. También el sistema nos bombardea con ideas de que no deberíamos tener miedo a la soledad y que es algo que habla de inseguridad y que debemos de trabajarlo porque debemos incrementar nuestra autoestima para nunca tener miedo a la soledad. Desde el punto de vista biológico, que es lo que a veces al sistema no le interesa tomar en cuenta y no le interesa difundir, todo cerebro sano tiene miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque los cerebros, desde la aparición del Homo sapiens en la Tierra hasta el día de hoy, evolucionaron para entender que la soledad dificulta la posibilidad de que el individuo sobreviva. Entonces es un mecanismo que ya traemos genéticamente instalado y que todos los individuos tenemos cierto nivel o cierto grado de miedo a la soledad. El cerebro lo que busca, lanzando esta señal de incomodidad, de malestar, de tristeza, de sentirnos en general muy mal estando solos, es incrementar la probabilidad de que interactuemos con otros individuos para lograr tres objetivos. El primero sería que el individuo per se sobreviva. El segundo es que logre pasar sus genes a la siguiente generación, que tenga hijos e hijas. Y el tercero, que la especie en general, si se logran los dos primeros, siga existiendo. Entonces, todo cerebro sano, y esto no tiene que ver con la autoestima, ni tiene que ver con el trabajo que cada quien haya hecho en sí mismo o en sí misma, todo cerebro sano tiene cierto miedo a la soledad. Sin embargo, el extrovertido tiene un mayor nivel de miedo que el introvertido. Es decir, el introvertido se maneja un poco mejor con periodos más largos de soledad o interactuando con pocas personas. No es que sean gruñones, no es que sean antisociales, no es que simple y llanamente su cerebro se siente un poco menos a disgusto con esta soledad. En cambio, en el extrovertido es al revés. El extrovertido, su cerebro, desde el punto de vista biológico, está diseñado para poder recargarse, para poder sentirse nuevamente bien, interactuando con otros individuos. De hecho, el introvertido, mientras menos contacto tenga con más personas, se siente mejor. El extrovertido, lo opuesto. Requiere a muchas personas para poder sentirse a gusto. Entonces, es importante entender que hay una perspectiva biológica que al sistema no le interesa que se investigue o que no le interesa que se difunda, porque el sistema lo que realmente quiere es que todos nos esforcemos por ser extrovertidos. Y como lo mencionabas anteriormente, el introvertido pues destaca en muchos ámbitos, sobre todo en la parte científica, en la parte académica. Sin embargo, también destaca mucho en la parte artística. Muchos de los artistas que conocemos
en realidad son personas introvertidas que a veces al estar en un escenario o en una exposición o haciendo su arte frente a otros, parecería que son sumamente extrovertidos y en realidad no. La mayoría de ellos pueden ser introvertidos que simplemente, como no logran externalizar fácilmente lo que piensan o sienten, utilizan el arte como medio para poder externalizar. Entonces, todos deberíamos ser extrovertidos desde el punto de vista de las prácticas narrativas, diríamos que no, que en realidad ni extrovertidos tendrían que esforzarse por ser introvertidos, ni introvertidos tendrían que esforzarse por ser extrovertidos. ¿Cuál es el problema? Que al día de hoy, 2025, se sigue forzando a la gente introvertida a que modifique su personalidad, porque se parte de supuestos que efectivamente son prejuicios. Entonces, por eso es importante entender, en términos generales, el cerebro extrovertido se siente más a gusto en conjunto con otras personas y el cerebro introvertido se siente más a gusto en situaciones de soledad o de interactuar con 2 o 3 personas y no más, ¿no? Entonces, no es que uno esté mejor que el otro, aunque el sistema sí hace una distinción y tiene una preferencia, como ves. Okay. Y en esta parte entiendo que ya es como nato, ¿no? Que así se nace de cierta manera, pero ¿hay alguna predisposición que a lo mejor en el contexto social en el que se vive o las experiencias y vivencias que se tienen puedes ir cambiando una personalidad u otra? Al final del día, no sé, el bullying o también en que los padres muchas veces los instruyen, ¿no? O los meten mucho a los niños a tener más actividades, estar yendo a clubes, estar teniendo otro tipo de dinámicas, pues hacen una convivencia mayor con otro tipo de niños, otro tipo de personas, y eso a lo mejor te forza tal vez a un poco más a desarrollar cierto tipo de personalidad. Te puede ir modificando, es como el juego de ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Sí, efectivamente, nuestra personalidad se va forjando a partir de las experiencias que vamos viviendo. Yo puedo, desde que nací, tener una mayor predominancia para ser introvertido que extrovertido, y sin embargo, si en mi infancia me toca interactuar con muchos más niños y niñas, o me toca hacer muchas actividades, probablemente eso también se puede ir modificando. Sin embargo, no se cambia por completo. ¿Qué es lo que se nota habitualmente con niños o niñas que son introvertidos y que se les invita a hacer muchas actividades y que van de un lado a otro y un día van a ballet y otro día van a karate y otro día van a fútbol y qué sé yo? Lo que normalmente acontece es que el extrovertido tiene un grupo amplio de amigos y el introvertido tiene 1, 2 o 3 amigos y nada más. O sea, al final, sí hay esta predominancia genética que incluso forzando un poco a la interacción, termina generando que uno tenga pocos o muchos amigos. Todos conocemos a gente que tiene genuinamente 50 amigos y que todos son en verdad amigos, no como los de Facebook que tenemos 2000 y algunos ni los conocemos ni hemos interactuado nunca con ellos. No, son personas que genuinamente logran que se forjen vínculos afectivos relevantes y entonces tienen muchos amigos. Y tenemos a otros que en realidad solo tienen un amigo, 2 amigos, 3 amigos y hasta ahí. Esta frase de los verdaderos amigos solamente se pueden contar con una mano, pues depende. Si eres introvertido, muy probablemente sí. Si eres extrovertido, muy probablemente no. Tendrás muchos amigos y sentirás que todos son tus amigos. ¿Por qué? Porque hay una predominancia que es distinta. Evidentemente, aquello que vamos viviendo sí nos va también modificando. Por ejemplo, hay gente que al ser extrovertida, de alguna manera, y sufrir bullying o sufrir acoso o sufrir circunstancias adversas, también va aislándose. Y sin embargo, no significa que su cerebro haya cambiado por completo. Entonces, nuestras experiencias nos van permitiendo de alguna manera ir fluctuando, aunque en general regresamos un poco a lo que biológicamente nuestro cerebro nos está invitando a hacer. ¿Cuál es la problemática que yo vislumbro? O sea, esto nos da esperanza en el sentido de, aunque me hayan presionado, aunque el sistema me bombardee con tienes que hacer esto y esto y esto y esto, yo regreso a lo que biológicamente es más funcional para mí. Eso es esperanzador. ¿Cuál es la problemática? Que al día de hoy, 2025, se sigue presionando para adquirir habilidades de extroversión para los introvertidos, y a los introvertidos en general no se les invita a adquirir habilidades de introversión. Es decir, se decanta mucho a
el extrovertido está bien, el introvertido está mal, y eso sí va generando a la larga una serie de problemáticas en donde la gente, aunque en el día a día tenga habilidades sociales, haga muy bien su trabajo, sea un buen líder, sea una buena pareja, sea un buen padre, sea una buena madre, la autopercepción que tiene, su autoconcepto, es que no lo logra hacer correctamente. ¿Por qué? Porque debería todavía desarrollarlo más. Y esa es la parte que a mí me parece bastante triste y preocupante, porque como se esfuerzan demasiado desde que son pequeños los introvertidos, en ocasiones se genera el efecto de nunca es suficiente. Y en muchas ocasiones, de hecho, tienen mayores habilidades de liderazgo, de interacción social, estos introvertidos que estos extrovertidos, porque el mero hecho de que interactúes con muchas personas no es que mágicamente te desarrolle ciertas habilidades. De hecho, tenemos a muchos extrovertidos que sí tienen grandes equipos de trabajo y tienden a ser agresivos o tienden a ser violentos, porque no necesariamente han aprendido a mediar cómo hacerlo para ser asertivos. Entonces, todo esto son habilidades que se van aprendiendo con el paso de los años. Extrovertidos e introvertidos las pueden aprender por igual y sin dejar de ser extrovertidos o introvertidos. Entonces esto, o sea, el concepto de introvertido o extrovertido solamente se limita a la capacidad que tienes de energía, o sea, como la energía que tienes para estar sociabilizando con, estar en compañía con otras personas o una multitud de personas y no sé, en el día tengo ganas de hablar 3 horas, ¿no? O 4 horas y estar conviviendo con 3 o 4 o 5 personas y mi pila se acaba al término de esa cantidad de energía que genero al menos en un día, ¿no? Y a lo mejor para los extrovertidos tengo la capacidad de hablar 8 horas, seguidas con 10 personas, con más personas y después de eso ya a lo mejor ya me cansé y ya me voy a dormir o lo que sea, pero tengo más capacidad de hablar y de convivir con más personas. Es a eso específicamente, no necesariamente a tener ciertas habilidades sociales, nada más bien habilidades manuales, porque creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Como de que pues, mencionábamos, los introvertidos es más hacia lo cultural, o a lo mejor hasta son más inteligentes, les se van a más áreas de ciencia, más áreas de matemáticas, o cosas como más de estudio, ¿no? Específico. Matemáticas y ciencia y a lo mejor filosofía, letras, etcétera, o hasta las artes. Y los sociales a lo mejor es más, no sé, comunicación, televisión, son los populares, son los que son líderes, son los que son políticos, son los que están hasta son médicos, ¿no? Son como líderes natos que están al frente de grupos sociales más grandes y que siempre están conviviendo con otras personas. Pero entonces estas habilidades no necesariamente podríamos decir que son ya sea de extrovertidos o de introvertidos, sino la pila que tienes específicamente tú de manera individual para poder convivir, platicar y estar constantemente con una persona o con muchas personas en un tiempo determinado. ¿Eso sería? Sí, o sea, tiene que ver con la batería que nuestro cerebro tiene. Uh-huh. Sin embargo, tiene que ver más con la forma, no tanto como qué tanto aguanto interactuando con pocas o más personas, sino más cómo recargo mi batería. El extrovertido necesita interactuar con esos otros, no porque tenga más batería, sino porque esa interacción es lo que recarga la batería. Okay. No es que yo tengo una batería que dura 8 horas y por eso tengo que hablar con gente durante 8 horas. No, es que en esa interacción mi batería se recarga. Okay. Y el introvertido requiere el aislamiento, requiere la soledad, requiere la abstracción, requiere interactuar con menos gente. No porque sea antisocial, sino porque esa es la manera en que se recarga, en que se siente bien. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder interactuar con más personas o con menos. El extrovertido no es que recarga su batería y entonces le dura más. Es la interacción lo que recarga su batería. El introvertido no es que tenga una batería chiquita y por eso le dura poco. Es que requiere el espacio de abstracción y de soledad para que la batería se recargue. Entonces, simple y llanamente son como baterías diferentes, ¿no? Que se recargan en situaciones distintas. El problema es que nos han hecho creer que en realidad la batería buena es la del extrovertido porque aguanta mucho interactuando, pero es que en realidad se está recargando mientras interactúa. Se siente genuinamente bien. Le cae bien esta interacción, no es que se esté ya agotando su batería, se está recargando.
El introvertido no es que no le guste la interacción, es que su batería se recarga en otras situaciones, interactuando con muy pocas personas o con ninguna. Y por eso es importante identificar que solo son situaciones distintas y que ninguno de los dos, como bien lo mencionas, tiene habilidades innatas. Todo esto se aprende. No es que yo, que tengo un cerebro extrovertido, en automático ya soy un líder nato. No, en realidad simple y llanamente tengo que desarrollar esas habilidades. Hay colegios, por ejemplo, con una filosofía que se llama Montessori, que no importa si eres extrovertido o introvertido, te desarrollan muchas de estas habilidades de hablar en público, de interactuar con otros. Y tú ves a los niños y parecería que todos son extrovertidos. ¿Por qué? Pues porque han ido desarrollando ciertas habilidades como más de extroversión, aunque en realidad cuando salen de la escuela, pues a lo mejor solamente se juntan con un amigo, una amiga y nada más, mientras que el extrovertido pues hacen grupitos de 5 o 10 y se sienten bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Son diferentes. Ninguno es superior al otro, ninguno tiene habilidades innatas superiores al otro, ninguno tiene una mejor batería que el otro. Son baterías diferentes que se recargan de forma distinta. Y ambos pueden ser exitosos tanto en los deportes, como en el arte, como en la ciencia, como en lo que sea. Sin embargo, hay una razón por la cual al sistema le conviene más vendernos la idea de que lo extrovertido es mejor. Que ahorita veremos. Ok, está súper interesante, aunque ahora me queda como que la duda de que si hay otro tipo de parámetros, porque a lo mejor lo estamos encasillando muy binario, de introvertidos y extrovertidos, y a lo mejor puede haber diferentes parámetros, diferentes tipos de baterías, ¿no? No sé, por ejemplo, yo me he considerado introvertida, pero a mí, por ejemplo, me gusta ir a eventos con donde hay mucha gente, y me he dado cuenta que otras personas se engentan en la multitud. Entonces yo sí me puedo ir a conciertos y hay mucha gente, pero no estoy interactuando con estas personas. O sea, yo al final de cuentas me quedo en mi grupito, a lo mejor con 1 o 2 amigos, que voy específicamente y puedo ir a ver, no sé, ahorita que fue lo del Día de Muertos, voy a las ofrendas, pero no me pasa nada al momento de ir y estar con mucha gente a mi alrededor. Y otras personas que a lo mejor también son introvertidos, pero no pueden estar con tanta multitud a su alrededor. Y ese es otro tipo de funcionamiento o cómo es esta situación, porque es otro tipo de introversión también, o es otro tipo de habilidad, o es otro tipo de manejo del cerebro. Sería más bien como una habilidad que probablemente aprendiste desde tu infancia o en tu adolescencia o en tu adultez, porque también esto es otra de las ideas que tenemos muy fijas, que casi todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra infancia. Y no es cierto. Muchas cosas no las aprendimos en la infancia, las aprendimos en la adolescencia, o las aprendimos en la adultez, o las acabamos de aprender hace un mes. Entonces, todas las etapas de nuestra vida nos van forjando y nos van desarrollando ciertas habilidades. Obviamente, otras habilidades que no hemos desarrollado o practicado, pues se van perdiendo. Si yo a lo mejor en mi infancia dibujaba muy bien, y ya como adulto ya no dibujo absolutamente nada, pues probablemente voy a perder cierta habilidad. Afortunadamente la puedo recuperar. Entonces, podríamos decir que tú eres introvertida, sin embargo has desarrollado la habilidad de poder estar en medio de multitudes sin sentirte mal con ello. ¿Por qué otros introvertidos no lo logran? Porque no han desarrollado esa habilidad. ¿Y tendrían que haberla desarrollado? Pues no necesariamente. Depende de a qué te dedicas, depende de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Si yo quiero ir a conciertos, no sé, 10 al año, pues probablemente es una habilidad que me conviene ir desarrollando. Claro. Si yo no quiero ir a conciertos, pues no es necesario que desarrolle esa habilidad. Esa es la parte interesante que desde las prácticas narrativas se busca recalcar. La gente no está obligada a cambiar, no está obligada a aprender cosas de extrovertidos, porque generalmente la balanza está muy inclinada a el introvertido debe aprender a ser extrovertido, sin embargo al extrovertido en general no se le invita a desarrollar habilidades de introvertidos. De hecho se ve como que el introvertido carece de muchas habilidades y por tanto el introvertido es como el que está en el foco de la atención, es como el que está raro, es como el que está mal. Y en realidad muy probablemente muchos de nosotros somos introvertidos y nunca lo hemos aceptado públicamente porque se tiene el estigma de que ser introvertido está mal. Entonces, es importante entender esto porque el sistema, ¿cuál es la verdadera razón por la cual el sistema prefiere a los extrovertidos? Porque las investigaciones indican que el extrovertido, como es un sistema capitalista consumista,
el extrovertido consume más. Consume más alcohol, consume más drogas, consume más viajes, consume más ir a restaurantes, consume más en general que el introvertido. No significa que el introvertido nunca gaste o que no compre libros o que no compre no, claro que sí. Y en ocasiones incluso puede tener gastos elevados en estos rubros. Sin embargo, no se comparan con el grueso de los extrovertidos. El sistema, que evidentemente lo que busca es tener mejores clientes, ¿no? Mejores personas a las cuales, o más personas a las cuales venderles sus productos que todo el tiempo está sacando, privilegia al extrovertido simple y llanamente porque es un mejor cliente. El introvertido no, porque el introvertido se puede quedar con el libro que compró y quedarse leyendo toda la semana y no tiene que salir. Y no tiene que salir porque, no porque es antisocial, sino porque su batería se recarga y se siente bien en soledad o con un grupo pequeño. Entonces, si nosotros tuviéramos un negocio, si nosotros fuéramos estos grandes empresarios, ¿no? Viéramos quién es nuestro target, pues nuestro target no es el introvertido. Nuestro target es el extrovertido. Y por eso también tenemos a mucha gente que siendo introvertida se esfuerza, se obliga, se empuja a hacer cosas que genuinamente no le gustan hacer, simple y llanamente porque es parte de la presión que el sistema ejerce. Entonces, aquí la sugerencia pues siempre sería tratar de ser más honestos con nosotros mismos y a partir de dicha honestidad, pues respetar lo que nuestro cerebro nos invita a hacer. Claro, y aquí me viene una idea también con respecto a esto, porque muchos se había estigmatizado con respecto a los introvertidos con ciertas actividades. Por ejemplo, ¿no? Las personas que les gusta mucho la informática, la computadora, estar dentro de este tipo de plataformas y redes sociales, sobre todo más hacia el estilo anime japonés, el manga, los otakus, los llamados otakus, y que pues que se interactúan más dentro de redes sociales que de manera personal o de manera física, ¿no? En el mundo real. Entonces, muchas de esas personas en el mundo real son casi no quieren platicar, casi no quieren hablar, pero dentro de redes sociales o dentro de este mundo virtual sí son mucho más sociales. Entonces, este es otro tipo de introvertido, extrovertido, o ¿cómo se manejaría este concepto en psicología? Siguen siendo igual, personas introvertidas o extrovertidas que simplemente han desarrollado otras habilidades. Y esas nuevas habilidades les permiten precisamente sentirse más a gusto en entornos poco habituales. No dejan de ser introvertidos, no dejan de ser extrovertidos, simple y llanamente en ocasiones se salen un poco de lo que habitualmente se designa para extrovertidos e introvertidos, pero fuera de eso, todo normal. Okay, o sea, sigue siendo como que la misma situación, pero es que sí es más raro porque yo pensaría que sí son extrovertidos, pero dentro de este mundo virtual, porque ellos mismos son los primeros que dan una permisiva a hablar, a ser más sociables, tienen muchos más amigos virtuales que lo que serían los físicos, o sería como una pila diferente, o sea, es que en el ámbito social son los sociales dentro de las redes sociales. Claro, sí, podríamos decir que parecería que son extrovertidos porque tienen interacción con más personas, sin embargo, en la vida real no tienen interacción con esas personas. O sea, su cerebro en realidad sigue siendo introvertido, que en redes imaginarias o en mundos virtuales parecería que son extrovertidos, pero sigue siendo exactamente lo mismo porque lo que se evalúa más bien es la interacción real. Okay. Entonces, en la interacción real, pues en realidad no cambia. Y de hecho muchas personas por eso no tienen contacto en el mundo real y solamente se quedan en el mundo virtual porque siguen siendo introvertidos. Ajá. Aunque sí, tengan 300 amigos virtuales. ¿No? Porque en realidad es eso. Ya si lo llevas a la realidad y entonces interactúas con más personas, pues probablemente ahí sí podríamos decir que ya estás desarrollando habilidades reales de extroversión y que a lo mejor en algún momento incluso puedes convertirte en un extrovertido o de extrovertido a introvertido, que también se da. Sin embargo, en general, aquí podríamos decir sigue siendo lo mismo, solo que en un formato que a veces parece distinto. Ajá, sí, y sobre todo, bueno, la confusión aquí es porque estamos hablando de un ámbito social, aunque sea virtual, y como ahora ya entre la realidad virtual y todo, la mayoría del tiempo lo pasamos en internet,
pues hay mucho más a veces interacción con las personas que inclusive tenemos o que conocemos de manera física, pero ahora por redes sociales. Y eso a veces se convierte como que en una nueva realidad, y creo que pudiera también llegar a un punto de confusión en lo que se podría decir ahora un nuevo concepto de sociabilidad. Sí, ¿Hay algo aquí respecto a eso? Ajá. Bueno, aquí la parte relevante es que al sistema, mediante las distintas herramientas que utiliza como influencers y psicólogos, psicólogas y coaches y demás, de alguna manera lo que está tratando es de que incrementemos esta sociabilidad, que no nos quedemos enclaustrados en casa, porque al final incrementa en general el consumo. Ahora con el auge del Internet, pues en realidad ya cada vez es menos necesario para mucha gente salir, y evidentemente muchas personas están entendiendo que en realidad sí son introvertidos y que esto pues no tienen por qué cambiarlo. Yo de todas maneras sí recomendaría que tuviéramos una serie de personas a nuestro alrededor, que sería nuestra red de apoyo, y que tratáramos de irla fortaleciendo sin necesidad de esforzarnos en demasía. O sea, lo que el sistema en realidad quiere es conocer más gente, utilizando las aplicaciones, por ejemplo, de citas, interactúa con más personas, y en realidad lo que el sistema quiere es que te salgas de eso que te hace sentir bien. Yo lo que recomendaría es que solamente tuvieras al círculo de amigos, amigas y personas importantes, y que no te forzaras en demasía. Porque de hecho el forzarse en demasía generalmente sí puede generar mayores conflictos a la larga. Entonces, este concepto de sociabilidad, digamos que hay que hacerlo limitado, desde mi punto de vista. Claro, aunque me parece también algo interesante de lo que mencionas de al final del día del consumismo. Creo que antes la publicidad estaba dirigida para los extrovertidos, y todas estas pues sí, medios masivos como televisión o carteles publicitarios, todo lo que está expuesto en la ciudad, estaba dirigido de cierta manera hacia los extrovertidos, o al menos en ese tipo de rango. Ahora yo veo que muchas situaciones también puedes, sobre todo las personas que son introvertidas, creo que manejan a veces más medios virtuales, digitales, por lo mismo, ¿no? Porque no les gusta este tipo de interacción, y que el hecho de que ahora pudieran haber más tiendas virtuales, tiendas en línea, también hay un mayor auge donde los introvertidos podemos comprar, consumir con mayor facilidad, porque a mí desde que me empezaron a enviar el súper en línea, yo ya no vuelvo a ir a un supermercado, y eso me fascina. La verdad es que no me gusta ir a los supermercados, no me gusta ir tampoco tanto a plazas, entonces es el que te puedan comprar y traerte hasta la casa. O sea, es como de, okay, prefiero 1000 veces y muchas gracias, para mí me benefició, me siento mucho más a gusto, pero eso implica que también ahora consumo más, porque antes no me gustaba ir, eran muy pocas las veces que yo quería ir a una plaza o a un lugar como este tipo de supermercado a consumir, porque no me gustaba ir a estos lugares, aparte de que no tengo carro, estar comprando y trayendo y haciendo todo este tipo de dinámicas. Y creo que también el hecho de que ahora haya mucho más e-commerce, se les llama, a estos lugares en línea, y que todo se esté facilitando la venta en línea, digo, también es para una facilidad para las personas que no tienen un medio de transporte propio. Entonces, facilita, pero sobre todo para las personas introvertidas que no les gusta estar yendo a ciertos lugares comerciales para comprar. Y creo que esto también ha aumentado el consumo a un nivel mucho mayor de este tipo de personas, no solamente, y específicamente la publicidad de ahora sí ya se ha vuelto más a este tipo de personas. Sí, es verdad que el introvertido ya ahora, gracias al avance de la tecnología, tiene un mayor gasto. Sin embargo, sigue siendo menor en comparación con todo el extrovertido. O sea, consume menos alcohol, consume menos drogas, lícitas e ilícitas, consume menos experiencias, consume menos en general. Probablemente en algún momento se pueda llegar a equiparar, y entonces este discurso del sistema en contra del introvertido puede que cambie. Sin embargo, al día de hoy, en el 2025, yo vislumbro que sigue habiendo este empuje del sistema para que todos sigamos pensando que ser introvertido está mal, ser extrovertido está bien, y que sobre todo se sigue presionando al día de hoy, lo veo habitualmente en la psicoterapia,
eh, se sigue presionando a los niños para que desarrollen habilidades que se cree que son solo de los extrovertidos. Cuando en Claro. realidad, si se plantearan como, mira, tú puedes seguir siendo introvertida y simple y llanamente vamos a tomar un curso, vamos a tomar un taller para que puedas, cuando se te antoje, hablar en público, hacer una obra de teatro frente a otros y que te sientas seguro, segura. A mí me parece que plantearlo desde esa perspectiva ayudaría a que la persona comprenda que no está forzado a cambiar. Ujú. Y al día de hoy, lo que observo en muchas ocasiones y que es motivo de por qué la gente acude a psicoterapia, pues es que se sigue forzando a los niños y a las niñas a sí tener que cambiar su personalidad, sobre todo de introvertidos a extrovertidos, y de extrovertidos a introvertidos parece que no hay nada que el extrovertido pudiera aprender del introvertido. Y a mí me parece que claro que lo hay, sobre todo Claro. esa parte de la capacidad de tener una introspección y poder gestionar mejor el miedo a la soledad. Claro, claro. Y creo que ahí hay muchos puntos en los que también tendríamos que analizar que las habilidades no deberían de estar sometidas a decir que son de introvertidos o extrovertidos, porque a lo mejor el leer un libro no tendría que ser prejuiciado a ser un extrovertido o de introvertido, ¿no? O que jugar fútbol podría ser de extrovertido y no de introvertido, o que meditar tendría que ser de introvertido y no de extrovertido. Entonces las habilidades, así como lo que serían las habilidades de mujeres y las habilidades de hombres, no tendrían que estar con prejuicios de qué habilidad tendría que ser para una mujer o para un hombre o qué actividad. No tendríamos que prejuiciar qué actividad tendría que ser para un introvertido o un extrovertido, porque serían prejuicios. Tanto un hombre puede cocinar como una mujer, como un introvertido puede cocinar como un extrovertido, como un Exacto. introvertido puede jugar fútbol como un extrovertido, como una persona introvertida o extrovertida pueden meditar, pueden nadar, pueden dar una conferencia, pueden ser jefes de alguna institución. Entonces, ese tipo de habilidades también yo creo que tendríamos que platicarlas sobre todo en los entornos laborales, porque creo que muchos de los entornos laborales, sobre todo en el área de RH, son los que están todavía con unos prejuicios increíbles con respecto a este tipo de cosas. Y creo, a mí me acabo de como que desempolvar ciertas ideas de que tuve cuando estuve trabajando en la Ciudad de México, que les llamaban a ciertas personalidades. Unos eran ratones, unos eran leones, unos eran lobos y otros así. Yo no lo entendía muy bien, pero sí era más hacia los perfiles extrovertidos o introvertidos que se veían en los prejuicios de las personas. Entonces eso me llamó mucho la atención. Poco a poco fui como que entendiendo de cómo se manejaban estos perfiles, pero me pareció muy raro que lo manejaran así, ¿no? Entonces, no sé, tú lo has de saber o conocer más, porque tú también fuiste de RH. No sé si alguna vez te llegaron a mencionar acerca de eso. Sí, claro, en general al sistema lo que más le conviene, o sea, teóricamente en recursos humanos, lo que también buscamos es, o bueno, cuando la gente trabaja en RH, lo que busca, teóricamente es gente extrovertida, aunque en realidad los que más tienden a sacarles la chamba es la gente introvertida. Entonces, en el perfil Sí. de puesto se pide una serie de información de que sea proactivo, que tenga liderazgo, que, etcétera. Y en Ujú. realidad, en el día a día, lo que más les conviene es la gente introvertida. Entonces, obviamente, todo nos funciona y es importante que aprendamos a valorar los distintos tipos de personalidad y que no privilegiemos uno simple y llanamente pues porque el sistema nos ha hecho creer que ese es el bueno. Tú lo mencionabas hace un instante, en la Ciudad de México todavía se sigue manejando, y en las grandes ciudades en general, se sigue manejando esta idea de que hay unos que son superiores a otros simplemente por esas habilidades. Pero es que esas habilidades no son innatas, son habilidades que aprendieron. Yo no estoy diciendo que no haya gente que tenga mayor habilidad que otro, pero Ujú. son habilidades aprendidas, no son derivadas de la personalidad. Entonces es importante, me parece, que la gente comprenda que se vale ser introvertido, se vale ser extrovertido y que puedes ser genial en el ámbito que realmente te interese ser genial. No necesitas modificar tu personalidad. Y al día de hoy se sigue pensando que sí lo debes modificar. Es como si, poniendo el ejemplo con ser hombres o ser mujeres, ¿no? Se le atribuye a los hombres muchas habilidades y a las mujeres, por alguna razón, se piensa que no las tienen.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que si una mujer llega a un puesto gerencial o a un puesto de autoridad, se tiene que parecer a un hombre, ¿no? Y desarrollar esas habilidades, y a veces ser como ruda, y mandona y gritona y demás, porque si no, no se le hace caso, cuando en realidad son habilidades de liderazgo que puede desarrollar tanto un hombre como una mujer. Es exactamente lo mismo. Son habilidades que puede desarrollar tanto un extrovertido como un introvertido, y que por alguna, bueno, no es extraña, por alguna razón muy lógica para el sistema, pues se siguen teniendo prejuicios, sobre todo con los introvertidos. Entonces, aquellos que somos introvertidos podemos descansar y podemos darnos cuenta de que por momentos podemos mostrar una imagen de extroversión, y está bien, porque a lo mejor es lo que en ese momento nos conviene, nos funciona, es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que hacemos, y sin embargo no tenemos que cambiar nuestra personalidad. Igual el extrovertido tampoco tiene que cambiar su personalidad y volverse introvertido. No lo menciono tanto en ese sentido porque el sistema en general no le invita al extrovertido a volverse introvertido. Entonces siempre es el introvertido al extrovertido. Entonces, Sí, claro. bueno, la invitación es esa, respetar la personalidad que tenemos y darnos cuenta de que eso no está directamente asociado con nuestro éxito en la vida ni nuestra felicidad, porque al final es lo que todos estamos buscando. Claro. Y aquí sí podríamos mantener como un... Hay una frase muy chistosa que no me gusta en ese esquema, porque le dicen la energía femenina y la energía masculina. Aquí lo podríamos mantener como mi energía de extrovertido y mi energía de introvertido. Sí, y entendiendo que en realidad, pues más que energía, tiene que ver con una cuestión biológica, y que todo aquello que queremos desarrollar son habilidades y que las podemos aprender. Y que también es importante recordar que no somos perfectos, no tenemos que llegar a la perfección, no nos tenemos que obsesionar para tratar de todo hacerlo teniendo un 10. Yo siempre sugiero que con un 8 estamos muy bien, a veces quizá con un 7 y a otra cosa, porque si no nos terminamos obsesionando y en muchas ocasiones terminamos desarrollando una serie de habilidades que en realidad son cada vez temas muy, muy, muy específicos, y dejamos de lado otras habilidades que también nos permitirían tener una vida en equilibrio. Ok, pues sí, pues me pareció muy bueno este programa, muy interesante, espero que a la gente también le haya gustado. Por favor, compártanlo, sobre todo porque creo que no habíamos escuchado este tipo de conversaciones específicas, porque a lo mejor ya lo damos por sentado de lo que es un introvertido y un extrovertido, y si conociéramos un poquito más y habláramos un poquito más acerca del tema, creo que destaparíamos muchas dudas de por ahí, y que también lo conozcan mucho no sé, en el área profesional. Creo que también en el área profesional es donde más necesitarían hablar de estos temas en las empresas. Pero pues muchas gracias, Carlos. ¿Quieres agregar otra cosa? No, me despido porque Okay. me están convocando por allá, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, hasta luego.